Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 435, sobreestimación. Lo primero que sintió Hipólito fue la pérdida de la carne que debería haber estado allí, y lo siguiente que sintió fue el silbido de otra flecha, o más precisamente, de una lluvia de flechas. ¿Es vos? Ah. Hipólito se estremeció por el dolor tardío de una quemadura y rodó por la roca. No hubo tiempo para detenerse. Pasad. La segunda flecha se clavó en el árbol, atravesando con precisión el espacio donde su cabeza había estado 2 segundos antes. Hipólito comenzó a correr apresuradamente por el bosque. Maldito bastardo, todavía me sigues. El asesino que lo había seguido desde la diócesis de Ciriani no se rindió con Hipólito incluso después de cruzar la montaña de Prinoyac y entrar en las fronteras del reino de Salamanta. Los asesinos contratados no suelen perseguir a alguien hasta este punto. Hipólito comenzó a dudar de la identidad de su oponente. ¿Es una persona con un pasatiempo sádico o algo así? Al principio pensó que solo había un asesino. Pero después de ser perseguido durante un mes, se dio cuenta. El oponente era un grupo de al menos 2 personas, y a lo sumo, de 5 o 6. Si hubieran usado su número para acorralarme, ya me habrían atrapado hace mucho tiempo. Pero de todo ese grupo, solo una persona lo atacaba. Y esa persona mejoraba cada día. Al principio, definitivamente era torpe. Las acciones del asesino se volvieron más ágiles y precisas cada día. Él había estado huyendo desesperadamente durante un mes, pero la velocidad a la que la habilidad del otro lado mejoraba era más rápida que la velocidad a la que él huía. El resultado de eso fue hoy. Hipólito finalmente perdió una oreja. ¡Mierda! Estaba furioso y se sentía injusto por haber sido alcanzado por una flecha tan cerca de la fortaleza del Marqués de Bariati. Si tan solo hubiera aguantado un poco más. ¡Mi oreja! ¡Mi preciosa oreja! La suerte de Hipólito fue que el Marqués de Bariati, a diferencia de otros señores, no había establecido su ciudad en medio de una llanura, sino que se había atrincherado en las montañas, con su guarnición al final de la cordillera. Si hubiera tenido que bajar a la llanura desde allí, Hipólito habría terminado como un erizo en menos de 30 minutos. Jadeo, jadeo. Corrió por el sendero del bosque como nunca antes en su vida. Incluso su persistencia, que era como la de un desecho, no podía hacer nada frente a las flechas que lo perseguían. Padre, padre. Su fuerte padre imaginario lo salvaría. ¿El Bariati de armadura de hierro sería fuerte y guapo? Yo guapo como mi poderoso padre. ¡Ay, mierda, mi preciosa oreja! Después de correr un buen rato, las flechas dejaron de volar. Pero Hipólito lo sabía. No era que se hubieran rendido, sino que se estaban acercando para apuñalarlo con un cuchillo. ¡Sálvame! Cuando Hipólito llegó a la entrada de la fortaleza hecha de enormes troncos entrelazados, sus pensamientos salieron de su boca sin darse cuenta. Padre, sálvame. El mercenario de aspecto rudo que custodiaba la entrada miró a Hipólito con una expresión de haber visto al loco más grande. El Hipólito de siempre se habría enfadado al sentirse ignorado, pero ahora no estaba en posición de distinguir entre el bien y el mal. Corrió detrás del mercenario que parecía ser el líder y suplicó, casi colgándose de él. «Sálvenme, soy Hipólito de San Carlo». Hipólito sabía que eso no era ninguna garantía. Así que antes de que el mercenario lo echara, soltó rápidamente. «Soy el hijo legítimo de Bariati de armadura de hierro, mi madre es Lucrecia de la región de Taranto». Las expresiones de los mercenarios cambiaron un poco. Algunos de ellos comenzaron a susurrar entre sí. Pero en ese momento el grupo de asesinos también llegó a la fortaleza de troncos del Marqués de Bariati. El oponente que había estado atormentando a Hipólito durante un mes finalmente se rebeló. Como era de esperar, no era solo uno. Era un grupo de 5 o 6 personas, incluyendo una figura corpulenta con una capucha negra profundamente calada y sus subordinados que lo seguían. A primera vista su porte no era ordinario, y tanto los mercenarios como Hipólito se tensaron. El líder al frente, la capucha negra, abrió la boca. «Apártense y no se metan en este asunto». Era una voz más educada de lo esperado, baja y deliberadamente grave.
Por eso era aún más amenazante. Significaba que no eran unos cualquiera. El capitán mercenario gritó. ¿Quiénes son ustedes? Esta vez, un joven delgado respondió sombríamente. Era un hombre alto que estaba pegado a la capucha negra, como protegiéndolo. No necesitan saberlo. El joven, en lugar de la capucha negra que hablaba poco, amenazó al capitán mercenario. Tenemos una deuda que cobrar de ese hombre. Si no se meten, no los perseguiremos a ustedes. El capitán mercenario miró a su alrededor para evaluar la situación. Por un lado, un hombre que decía ser el hijo del señor, y por el otro, un grupo de personas que no parecían fáciles de tratar. Su mirada examinó cuidadosamente la vestimenta del grupo de la capucha negra. Los adornos en las correas de cuero que ajustaban los carcajes. Los patrones grabados en la espada larga que la capucha negra sostenía en su mano. Las botas desgastadas por cruzar la cordillera, pero de la más alta calidad, y los botones que las adornaban. Nada era ordinario. El capitán mercenario se fijó en un botón que parecía un escudo familiar. Esperen aquí un momento. Las palabras del capitán mercenario se volvieron más corteses. Llamó a uno de sus subordinados y le hizo un gesto con la barbilla. El subordinado intentó correr hacia adentro. Espera un momento. Hipólito gritó. Esto, muéstraselo a mi padre. Con manos temblorosas, sacó un botón de plata de su bolsillo. Era un botón con el emblema de un dragón rugiente, el emblema de la compañía de mercenarios. Si ve esto, mi padre recordará que soy su hijo legítimo. Un recuerdo que Lucrecia había atesorado toda su vida. Sin duda, era un objeto del marqués de Bariati. El jefe de la guardia que bloqueaba el carruaje del príncipe recitó una lista de razones por las que la condesa de Mare tenía prohibida la entrada al palacio. El hermano de la condesa de Mare, Hipólito de Mare, fue declarado fugitivo en todo el país anteayer. El crimen de seducir a los robustos pilares de la capital del reino, San Carlo, con el humo del diablo y llevarlos a la muerte, el crimen de distribuir objetos de herejes malvados, el crimen de contrabandear bienes por mar sin el permiso de su majestad el rey, el crimen de perturbar las buenas costumbres y el orden social de San Carlo, todos son tan graves que solo pueden pagarse con la vida. Ariadne escuchaba en silencio esos cargos, que sonaban como si hubieran sido memorizados. Tenía mucho que decir, como que no era su hermano biológico o que ya había sido expulsado de la familia. Pero por alguna razón, tenía la premonición de que no tendría sentido refutarlo. Agradeciendo profundamente el silencio de la condesa de Mare, el jefe de la guardia continuó recitando los crímenes de Hipólito de Mare durante mucho tiempo. Principalmente se trataba de lo malvado que era. Finalmente llegó al punto principal. Por lo tanto, la duquesa Rubina ha ordenado que se prohíba la entrada al palacio a todas las personas de la familia de Mare, incluyendo a la condesa Ariadne de Mare y a la condesa Isabella de Mare de Contarini. Ariadne apoyó la cabeza en el respaldo del carruaje. Era en parte resignación, en parte para conservar fuerzas para el futuro. Se sentía como si estuviera aplastada por una piedra. La duquesa Rubina no estaba frente a ella en ese momento, y discutir con el funcionario que había recibido las instrucciones de la duquesa solo la haría parecer ridícula. Por un momento pensó en el vestido de gala que había preparado para el baile de hoy y en los compromisos que tenía con el taller de costura Canalí, y su pecho se oprimió, pero eso era solo un problema que podría resolver más tarde. Ariadne decidió aceptar el hecho de que tenía que regresar a casa en ese momento. Con una actitud recatada, bajó la cabeza, pensando en secreto dónde apuñalar a la duquesa Rubina para obtener el mejor efecto. La paciencia era una virtud que toda persona débil debía poseer. Ariadne, que había sobrevivido desde el punto más débil hasta llegar a donde estaba, poseía esa virtud mejor que nadie. Por el contrario, fue Alfonso quien no pudo contenerse y explotó. ¡Qué insolencia! El príncipe, que nunca alzaba la voz, frunció el ceño y gritó. ¿Cómo se atreven personas como la duquesa Rubina a pretender dictar mi procesión? Él estaba sinceramente furioso. Podía soportar que lo tocaran a él. Un perro débil ladra fuerte. Él, que había nacido como el más noble, el que lo tenía todo, no se contagiaba de la ansiedad de los demás. Su autoridad era intocable. No necesitaba ira ni venganza. ¿Pero tocar a Ariadne? Eso no era algo que pudiera entender y dejar pasar. Como único descendiente directo de su majestad el rey,
Tengo derecho a ir a todas partes, excepto a los aposentos del rey y a los aposentos privados de la reina. Además, según las leyes del palacio, mi pareja elegida tiene el principio de poder acompañarme a todos los lugares a los que yo pueda ir. El jefe de la guardia, enfrentado a la situación de un príncipe, la encarnación de la dulzura, enfadado sin reservas, no pudo hacer más que inclinar la cabeza. Lo siento mucho, Su Alteza. Realmente lo siento. Inclinó la cabeza y la cintura repetidamente. Yo solo transmito lo que se me ha ordenado. Era difícil esperar que un simple jefe de guardia desobedeciera a Rubina y dejara entrar a la condesa de Mare al palacio. Eso no era algo que pudiera hacer en su posición. ¿Cómo podría atreverme a desobedecer las órdenes de mis superiores? Sin embargo, tener un puesto bajo también significaba que había una salida. Una persona de bajo rango debe obedecer a varios superiores. Alfonso miró directamente al jefe de la guardia y habló. Fue una acción instintiva, no calculada. El jefe de la guardia tampoco podía desobedecer la orden del príncipe Alfonso. Tú ve y dile a tus superiores. Chispas saltaron de sus ojos. No tenía intención de discutir aquí, y mucho menos de volver a casa con la cabeza gacha como un perro que ha perdido una pelea. No, si este era su hogar, ¿a dónde iría? El intruso era Rubina, quien había desplazado a su madre y se había instalado en los aposentos privados, no él, el único príncipe de este país. Que el príncipe se abrió paso a la fuerza y no pudieron detenerlo. El jefe de la guardia levantó la cabeza sorprendido. Pero al escuchar palabras que significaban que lo ignorarían, el jefe de la guardia, que normalmente debería haberse enfadado, tenía una expresión de gratitud. La situación actual era como si el príncipe le hubiera dicho, yo me encargo, tú apártate. Su Alteza, estoy infinitamente agradecido por la gracia de Su Alteza. En este palacio Carlo, el príncipe Alfonso era el único que se preocupaba por la situación de la gente humilde. Esto era una cuestión de una dimensión diferente a la de la conciencia de igualdad. El príncipe, como superior, no trasladó el riesgo a sus subordinados, sino que lo asumió voluntariamente. Este era el tipo de líder responsable que se había perdido en el palacio Carlo. Los subordinados debían apartarse. El príncipe se encargaría de los asuntos complicados. Esto no fue una acción calculada por Alfonso. Él, que nunca había dejado de ser una persona de poder, simplemente se movió en esta dirección por instinto con comodidad. Deja de decir tonterías y apártate. Sí, Su Alteza. Y el jefe de la guardia no fue el único impresionado por Alfonso. Ariadne también miraba el perfil de Alfonso, sentado a su lado con otros ojos. Alfonso. Cuando estalló el incidente del duque Mireille, Alfonso simplemente se había debatido. No podía salvar a Ariadne y a Elko al mismo tiempo. La elección del chivo expiatorio solo se hizo cuando Elko se ofreció voluntario. Ariadne tampoco quería atormentar al débil Alfonso. Ella había hecho el juramento de caballero queriendo protegerlo a él, a quien había ofendido, a él, que era bueno y hermoso pero débil. El de ahora era una persona completamente diferente. Además, su juicio de la situación era impecable. Si esto hubiera sido una acción de León III, ella habría insistido en ceder una vez más y regresar. Sin embargo, si la decisión de impedir la entrada de Ariadne hoy fue una acción unilateral de la duquesa Rubina, la elección de Alfonso fue correcta. Gracias. El jefe de la guardia se apartó, haciendo innumerables saludos de 90 grados, algo incómodos. Si un superior típico de este palacio hubiera visto su paso bloqueado, se habría enfadado y habría estado pensando en cómo castigar a este jefe de guardia en particular. Que Alfonso no le guardara rencor y le abriera un espacio para que el jefe de la guardia se retirara fue un acto de generosidad casi milagroso en el palacio Carlo. ¿Por qué no pensé en esto? Cuanto más lo pensaba, más correcta era esta dirección. Nadie resultó herido, obtuvieron lo que querían e incluso el jefe de la guardia estaba feliz. Seguramente Rubina solo tenía la intención de humillarlos, no debió haber ordenado esto pensando que un simple jefe de guardia podría detener al príncipe Alfonso. Ceder no es siempre la mejor opción. Parecía haber aprendido una forma de usar el poder que no conocía hasta ahora. Pero justo cuando el jefe de la guardia estaba a punto de hacer retroceder a todos los guardias, la voz aguda de una mujer de mediana edad resonó frente a la puerta del castillo. ¿Cómo te atreves a apartarte sin mi permiso?
Era la duquesa Rubina, furiosa, que había venido a ver un buen espectáculo, y había presenciado sin filtros la escena de un subordinado insignificante desobedeciendo sus órdenes.